Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Muy bien. Qué bueno. Qué bueno es comenzar este momento de la enseñanza con esa idea de la última canción. Miraré al Rey. Y ese es nuestro deseo hoy, ver y poner nuestros ojos en Dios. Y es la razón por la cual hemos estado estudiando este tema de la misión de Dios. No sé si se acuerdan muy bien de lo que hemos estado estudiando y hablando en los últimos domingos. Empezamos con un recorrido desde Génesis hasta Apocalipsis, donde vimos la historia de la misión de Dios, ¿se acuerdan? Y vimos cómo en todo momento Dios está avanzando su misión y su deseo de rescatar al hombre del pecado. Y nos hicimos la pregunta de, ¿estoy esperando que Dios viva para mi misión y mis propósitos? ¿O me estoy rindiendo yo y esta iglesia se está rindiendo a los propósitos y a la misión de Dios? Luego de eso predicó Aarón, ¿se acuerdan? ¿Habló de qué? De Cristo como Él, misionero supremo, y nos hizo dar cuenta cómo en su encarnación, en su humildad, en su deseo de obediencia, Cristo es el mejor ejemplo que podemos ver de una persona que quiere cumplir la misión de Dios y que vive para Cristo y para Dios, la misión de Dios, y no para sí mismo. Y luego hace 8 días Juanma nos hizo un gran reto a partir de un texto que todos conocemos, que es la Gran Comisión, y nos hizo el reto para que pensáramos como iglesia cómo estábamos cumpliendo con esa gran comisión. Hoy yo quiero que lleguemos a una nueva idea. ¿Cómo se ve una iglesia que vive la misión de Dios? ¿Cómo se ve una iglesia que no solamente habla de la misión, sino que realmente la vive día a día? Y esto es una charla que yo espero que nos haga evaluarnos a nosotros como iglesia y como individuos, si realmente nos estamos viendo como una iglesia que constantemente está hablando la palabra y viviéndola para ella. Y la pregunta es esto: ¿se ve esto en nosotros? ¿Podría alguien mirar nuestra iglesia y decir, ellos están viviendo la misión de Dios? Y para poder ver eso, vamos a ver la iglesia primitiva. Y lo que hoy va a hacer es un ejercicio de mirar el libro de Hechos. Y vamos a ver diferentes pasajes en el libro de Hechos y vamos a ver cómo vivía la misión la iglesia primitiva. Cuando digo iglesia primitiva, no me refiero a personas con cavernícolas, con mazos así, sino me refiero a la iglesia que nace, la primera iglesia, la iglesia del libro de Hechos. ¿Listo? Nuestros antepasados, por así decirlos, a ellos me refiero. Y vamos a ver 4 cosas a medida que veamos el libro de Hechos. Este es el preview de lo que hoy vamos a ver, y vamos a ver que ellos eran una iglesia guiada y enviada por el Espíritu Santo. Ellos fueron guiados constantemente y fueron enviados por el Espíritu de Dios. No solamente eso, sino que eran una iglesia fiel a la palabra. Buscaban en todo momento seguir lo que la palabra les indicaba. Además de eso, era una iglesia que testificaba con valentía, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, sin importar las circunstancias. Y por último, eran una iglesia que de verdad encarnaban la misión, o sea, la vivían en medio de la comunidad en la cual se encontraban. Vamos entonces con nuestro primer punto. Una iglesia guiada y enviada por el Espíritu Santo. Acompáñame al libro de Hechos. Vamos al capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesús. ¿En qué momento? Justo antes de la ascensión. Eso es un momento especial para la iglesia, es un momento especial para los apóstoles. Es el último momento que tienen con Jesús. Son las últimas palabras que Jesús les da a ellos antes de que ascienda al cielo. Y están esperando, ok, Jesús, ya moriste en la cruz, ya resucitaste, ya va a venir el reino de Dios. Ya por fin establecerás la justicia en esta tierra y traerás la verdad que tú has prometido y tu reino vendrá a nosotros. Y Jesús les dice,
Esperen tantico. Todavía no es y no les corresponde a ustedes saber cuándo. En lugar de estar pensando en eso, les voy a decir lo que tienen que hacer. Van a ir a Jerusalén y van a esperar. Porque ustedes lo que van a hacer es recibir poder. ¿Quién iba a traer el poder a los discípulos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y ese poder para qué era? Para cumplir con la misión de Dios. Para ser testigos. Y quiero que usted vea esto. Jesús ve a la iglesia, Jesús ve a sus discípulos que van a estar esperándolo, que sabe que van a estar en esta tierra todavía viviendo con muchas cosas que hacer. Y les dice, tranquilos, tengo una misión para ustedes, pero esa misión no van a estar solos. Les voy a dar el poder, les voy a dar la persona que va a venir y les va a acompañar, porque yo voy a preparar un lugar en el cielo para ustedes. Pero mientras tanto, en esta época de la iglesia, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les dará poder. Y serán mis testigos. Desde Jerusalén, luego a Judea, que es por decir desde Bogotá a Cundinamarca, luego a Samaria, que sería Boyacá, y hasta los confines de la tierra. Entonces fíjense cómo hay una expansión cada vez más grande. Y dos cosas para notar de la misión aquí que tenía la iglesia. Uno, que la iglesia no debía hacer esto solo. Tampoco podían ir a Jerusalén y empezar a proclamar. Tenían que esperar al Espíritu Santo quien les guiaría. Y dos, que la visión de la misión de Dios era una visión de constante expansión y crecimiento. Que no se iba a acabar la misión de Dios hasta que no llegaran hasta lo último de la tierra, porque como Juan Manuel nos lo recordó, Jesús nos dijo, hagan discípulos de unos cuantos, hagan discípulos de su familia, hagan discípulos de su ciudad. Dijo, hagan discípulos ¿de quién? De todas las naciones. ¿Cuántas? Todas, todas. Entonces no se acaba la misión hasta que ese momento llegue. Los discípulos obedecen, van, esperan. De hecho se encuentran orando y me encanta esta actitud de la iglesia primitiva. Cuando no saben qué hacer, cuando todavía no tienen claro qué sigue, ¿qué hace la iglesia? Ora, ora. Y se reúnen todos y hay un grupo grandísimo en esa reunión de oración, doblando rodilla, clamando a Dios, pidiéndole, Señor, aquí estamos, esperando tu poder. Y en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Dos cosas acá. Dios cumple su promesa. Cuando su pueblo espera pacientemente en Él y busca su voluntad, Dios siempre va a ser fiel para cumplir sus promesas. Y aquí envía al Espíritu Santo. Y miren la imagen que está tratando de transmitir Lucas acá. O bueno, lo que sucede, como Dios lo quiere poner. Piense Antiguo Testamento. ¿En qué otro momento del Antiguo Testamento usted ve fuego sobre un lugar específico? En la zarza ardiente, porque ahí está la presencia de Dios. ¿En qué otro lugar? El tabernáculo, ¿cierto? ¿Y qué era el tabernáculo? Era esa tienda donde estaba ¿quién? La presencia de Dios. Era una columna de fuego de noche y una columna de humo en la mañana. Y a donde iba la columna de fuego, el pueblo de Israel seguía. Y aquí una ráfaga de viento entra impetuosa. Se recuerda un poco el ruido que se escuchaba en el monte Sinaí, también donde fuego estaba en la montaña. Se mueve absolutamente todo y simbolizaba que aquí está Dios. Pero es aquí lo sorprendente, iglesia. Es aquí lo maravilloso de esta época que usted y yo estamos viviendo. Que la lengua de fuego, ese pequeño fuego que estaba sobre ellos, no se posó sobre una estructura. No se posó sobre una montaña, no se posó sobre un lugar, se posó sobre quiénes, sobre los discípulos, sobre personas, sobre la iglesia. Y una nueva era comienza, donde la presencia de Dios ya no está en un solo lugar, sino que está en
las personas, en nosotros. Y esa lengua de fuego simbolizaba eso, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, ahora en la iglesia. Y así como el pueblo de Israel era guiado por la presencia de Dios y esa columna de fuego a donde iba, ellos iban. Si la columna paraba, ¿qué hacía el pueblo? Paraba. Pero el momento en que empezaba a avanzar, tocaban las trompetas, recojan las tiendas y arranquemos, porque vamos donde la presencia de Dios nos guíe. ¿Qué significa eso para la iglesia entonces? Si es el Espíritu de Dios el que ahora mora en nosotros y es la presencia de Dios para la iglesia. Significa que el Espíritu es el motor de la misión de Dios, no simplemente un accesorio. El Espíritu Santo es el motor de la misión y no simplemente alguien que acompaña, alguien opcional. No, es el que da la fuerza, es el que da la capacidad, es el que da los dones, es el que da la manera en la cual la iglesia va a señalar a Cristo, a vivir como Cristo, a apuntar a Él, y es el que va a convencer a las personas de justicia, juicio y pecado. Es el Espíritu de Dios el motor de todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Eso es muy importante para nosotros, porque si a sus pies, aposento alto a sus pies, quiere ser una iglesia que cumpla la misión de Dios, debemos ver al Espíritu Santo de Dios de verdad como nuestro motor y como nuestra guía. Fíjese lo que sigue sucediendo en el libro de Hechos. En el capítulo 8 sucede un evento interesante, porque, perdón, aquí me salté una cosita. Bueno, vamos a otro lado. Si tienen sus Biblias ahí, vaya a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 y vamos a leer un pasaje que me parece importante también ahí. Esto es, la iglesia ya está establecida. De hecho, se han plantado más iglesias. Acá se encuentra una iglesia creciente, la iglesia de Antioquía. Está creciendo, se está expandiendo, Dios está haciendo milagros, están testificando de Cristo. Y miren lo que pasa en la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Niger, que es otra manera de decirle el negrito, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mire qué combinación tan fascinante de profetas y de maestros. Bernabé, un judío, Simón, seguramente una persona de África, Lucio de Cirene, que ya es una persona griega, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, un político, y Saulo. Y mientras ministraban al Señor, versículo 2, y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, y quiero que observen otra cosa nuevamente, ¿qué estaba haciendo la iglesia cuando recibió la guía del Espíritu Santo? Orando y ayunando. Estaban en un momento intencional e intenso de búsqueda de la voluntad de Dios. Estaban sirviendo al Señor. Ministraban al Señor, es que estaban sirviéndole. Simplemente sirviendo, haciendo lo que regularmente hacía la iglesia. La iglesia no deja de hacer su labor local para ser guiado a la expansión global. La iglesia sigue trabajando localmente, pero busca la dirección de Dios y tiene una actitud de dependencia, tiene una actitud de pregunta, tiene una actitud de Señor, aquí estamos, ¿qué quieres tú que hagamos? Y se encontraban orando y ayunando. Y el ayuno, que de pronto no lo hemos practicado mucho en la iglesia, es ese momento donde decimos necesitamos a Dios más que la comida. Necesitamos a Dios tanto que dejamos a un lado un espacio largo de tiempo. Y si ese espacio de tiempo se monta sobre la comida, no importa, porque lo necesitamos a Él. Y orando y ayunando, el Espíritu Santo dijo. Y fíjese nuevamente, el Espíritu de Dios guiando a la iglesia. ¿Y qué dice esta vez? Aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y sucede algo interesante en la iglesia. Algo que no había sucedido antes. La iglesia, Dios la había llevado a expandirse en otros momentos. Luego de que se expanden en Jerusalén y están creciendo muchísimo, Dios hace algo muy interesante y es que causa una persecución. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y por la persecución la iglesia se expande y se lleva a otros lugares. Luego Dios tiene autoridad e incluye a los gentiles y trae una visión a Pedro que hace que los gentiles también hagan parte.
Y entonces con los gentiles ahora parte de la iglesia, se funda la iglesia de Antioquía y ahora por primera vez vamos a tener lo que hoy en días o el lenguaje moderno llamaríamos un misionero. El primer misionero que sale enviado por una iglesia local y esos son Bernabé y Saulo o Pablo, ¿cierto? Estos dos escogidos por el Espíritu Santo, no cualquier persona. El mejor pastor que tenían y el mejor maestro que tenían. Y a esos Dios les dice, apártenlos para la obra del ministerio. Y entonces la iglesia oró y no dijo, no, estos no, mejor enviamos a otros dos. ¿Sí? Enviemos a Artajerjes y a otro man. Porque es que Pablo, no sé, Bernabé nos va a hacer mucha falta. No, miren lo que es el versículo 3. Entonces, después de ayunar y orar, otra vez. Antes y después. Antes buscando la dirección de Dios, después buscando la dirección de Dios, dependiendo de Dios en todo momento, pero después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, ¿qué hicieron? Los enviaron, porque la iglesia estaba obedeciendo la guía y la dirección del Espíritu Santo. No estaban pensando en modelos humanos, no estaban pensando en categorías humanas, no estaban pensando en qué era lo más conveniente para el crecimiento de la iglesia local. Si ese fuera el enfoque de la iglesia primitiva, como iglesia local tenemos que fortalecernos, tenemos que crecer. Solamente eso. No digo que la iglesia no pensaba en eso, porque vamos a ver más adelante que sí lo hacían. Pero ese no era el único enfoque que tenían. Ese era su enfoque. Hacemos esto mientras que esperamos la guía del Señor. Pero cuando llegó la guía del Señor y les dijo, envíen estos dos, obedecieron de manera inmediata y dependiente del Señor. Porque el Espíritu Santo es el que mueve la misión de Dios. Y cuando nosotros dejamos de escuchar la voz del Espíritu de Dios, dejamos de buscar como iglesia la guía del Espíritu de Dios, dejamos de preguntarnos como iglesia, Señor, ¿a dónde nos quieres mover? ¿Qué quieres que hagamos mientras seguimos ministrando, mientras seguimos fieles acá donde nos has llamado? Pero ¿a dónde nos quieres mover? Si la iglesia deja de hacer eso, dejamos de cumplir la misión de Dios y nos estancamos como congregación. Ahora, fíjese en esto tan interesante. En Hechos 8 sucede algo bien importante. Dice que mientras... es que acá cambié fue la referencia, por eso salió. Listo. Aquí dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Acá está, en Hechos 8, una muerte ¿de quién? De Felipe. ¿Sí? Apedrean a Felipe y dice que ese día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz sobre él. ¿Y qué hizo la iglesia luego de este momento tan trágico? Porque fue un momento trágico, ¿cierto? Murió apedreado un miembro de la iglesia, ¿sí? Para seguir con los nombres, es como si Pipe el día de mañana está predicando ahí en la Universidad de La Sabana y por estar predicando en la Universidad de La Sabana lo apedrean y nos llega la noticia a nosotros. Imagínense la tristeza que sentiríamos. Imagínense el dolor que sentiríamos. Y aparte de eso nos dicen, y consiguieron la base de datos de toda la iglesia y nos van a perseguir a todos. Y entonces uno dice, no, yo me voy para Cali. No, yo me voy para Medellín. No, yo me voy aquí a un pueblito. Yo me voy para Faca. Yo estoy construyendo una casa acá cerquita, me voy para mi casita que estoy construyendo. Y todos nos esparcimos, pero en medio de esa esparción, ellos siguen predicando el evangelio, siguen dependiendo del Espíritu de Dios porque saben a qué han sido llamados. Iglesia, una iglesia que vive la misión es una iglesia que se dispone a decir en todo momento, en toda circunstancia, en las buenas y en las malas, y dice, Señor, aquí estamos, guíanos, muévenos, envíanos. ¿Somos esa iglesia? ¿Somos esa iglesia? ¿Estamos buscando la guía del Espíritu solo para lo que ya conocemos? ¿Solo para lo que estamos cómodos? ¿O iglesia, realmente estamos listos a seguirle donde Él quiera llevarnos? Y esa es una pregunta difícil, ¿cierto? Porque uno dice, ¿pero a dónde nos va a llevar? Yo no sé, sinceramente no tengo idea todavía. Pero nos quiere llevar a un lugar no para nuestra comodidad, pero sí para la misión de Dios. Y quizás pueda ser cómodo o pueda no ser cómodo
pero todo lo que Dios nos dé será bueno, porque Él es bueno todo el tiempo. Y permítame terminar este punto con esta declaración. Si la misión es de Dios, sigamos la dirección de su Espíritu. Si la misión le pertenece a Él, la dirección debe venir de Él. Lo segundo que vemos en la iglesia primitiva es que era una iglesia fiel a la palabra, fiel. Y lo vemos en todo lo que hacían. En el capítulo 2, versículo 42, leemos lo siguiente. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Entonces aquí vemos a la iglesia, capítulo 2, acaba de expandirse. Es el primer sermón de Pedro. Se convierten miles de personas. La iglesia tiene un crecimiento de un momento a otro. ¿Se imaginan lo ocupados que estaban esos primeros 70 creyentes que habían venido discipulándose con Jesús y de repente llegan miles de personas al evangelio? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo crecemos? ¿Y qué va a pasar con esto? Y dicen, espérese. Hagamos lo que Jesús nos enseñó a hacer. Dediquémonos continuamente a la palabra, la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y el amarnos unos a otros, al partimiento del pan y recordar continuamente por qué existimos como iglesia, y a la oración. Entonces, la iglesia dedicada a ello, completa y absolutamente. Y si tienes su Biblia ahí, vaya ahí a ese pasaje de Hechos 2 y mire lo que sigue diciendo el pasaje. A medida que la iglesia hace todo eso, dice el versículo 43, que sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Y mira lo que dice el versículo 47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día al número de ellos que iban siendo salvos. Impresionante. Dios respaldando su misión porque la iglesia siendo fiel y fiel a buscar su palabra y entenderlo a Él. Más adelante la iglesia tiene un momento difícil porque al crecer tanto vienen problemas y gloria a Dios por eso, porque si la iglesia no tiene problemas es porque está quieta. ¿Sí? ¿Usted ha visto cuánta gente está peleándose en las noches en un cementerio? Ninguna. Todos están en la tumba. Calla, nadie pone un problema, nadie se queja que es que el pasto de este está más verde que el mío, es que a él sí le pusieron flores y a mí no me pusieron flores, es que a él sí lo vienen a saludar y a mí no me vienen a saludar. No, todo el mundo está ahí muerto y quietico y silencioso, pero al mismo tiempo, ¿quién está creciendo? ¿Quién está naciendo? ¿Qué propósito se está cumpliendo? Ninguno. Una iglesia que vive, una iglesia que se expande, una iglesia que crece, una iglesia que tiene cada día más nuevos creyentes, va a ser una iglesia que tiene problemas. Y la iglesia experimenta un primer problema, y es que las viudas de los judíos griegos estaban siendo descuidados, no estaban atendiéndolas correctamente y se quejan y le dicen a los apóstoles, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Sí, xenófoban, mire, ahí está pobrecita, no le sirvió a la mesa, y en cambio a Judith es así, de una le sirven. ¿Y qué hacen los apóstoles? Dicen, vamos a hacer algo, consigan algunos varones llenos del Espíritu Santo, y fíjense en la condición que colocan, de buen testimonio, que se encarguen de esta parte. ¿Y qué dice de ellos? Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Porque como líderes sabían que lo más fundamental, lo más importante eran esas dos cosas, que lo demás debía cumplirse. Ojo que no dicen, pero no le pongan problema a eso. ¿Por qué pelean? ¿Por qué se fijan en esas bobadas? Vámonos a orar y a estudiar la Biblia. No, ellos dicen, esto hay que atenderlo. Esto es importante. Esto es muy importante, pero no es esencial. Entonces nosotros no podemos descuidar lo esencial por estar haciendo lo importante. Y encargan a hombres que hagan lo importante, que se encargan de eso, que cumplan, pero la iglesia no puede dejar de orar y de dedicarse al ministerio de la palabra. Luego vemos otros ejemplos en Hechos 7:11, esos hermanos de Berea, unos hermanos que estaban cuidando de una comunidad. Llega el evangelio a ellos por medio de Pablo y estos líderes hacen algo muy interesante. En lugar de apedrear a Pablo y sacarlo inmediatamente, dicen que estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con solicitud y escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Lideraron a los de Berea a los pies de Cristo y se fundó una iglesia allá. La palabra como central, la palabra como filtro, la palabra como algo esencial en la iglesia. Porque cuando la iglesia está fundada en la palabra, va a escuchar la dirección del Espíritu Santo. Porque ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu de Dios, ¿sí? Y muchas veces no necesitamos escuchar una voz audible del Espíritu Santo diciéndonos algo, porque ya tenemos 66 libros donde el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a hablarnos cada mañana, cada momento, en cada lugar. Y ese es el primer lugar donde debemos escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y por eso la iglesia que cumple la misión de Dios es una iglesia centrada, basada, enfocada en las Escrituras. No solamente desde el púlpito, hermanos, sino en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus lugares secretos, en cada una de sus familias. La Biblia como central y como una fuente de dirección. Ojo, no tratemos la palabra de Dios como un alimento para consuelo, que solamente nos anima cuando estamos tristes, que nos da fuerza cuando no tenemos trabajo, que nos ayuda cuando nos peleamos con una familiar. No, la palabra es una brújula de la iglesia. Es la brújula que marca la dirección de la misión en la cual nos encontramos. Y debemos estudiarla también de esa manera. Debemos leer la Biblia diciendo: Señor, he decidido vivir para tu misión y no que tú vivas para la mía. Así que cada vez que me acerco a la palabra, no me acerco pensando cómo me vas a bendecir, cómo me vas a hacer sentir mejor hoy, cómo me vas a dejar empezar el día con ánimo a mí, Dios, sino que me acerco a la palabra como una brújula, como una orden, como un mandato, preguntando al Señor: Señor, ¿y hoy a dónde vamos? Señor, ¿y hoy con quién hablamos? Señor, ¿y hoy cómo quieres que viva? Señor, ¿cómo cumplo tu misión este día de hoy? Y entonces escucho y vivo y obedezco. Y cuando yo vivo la palabra de esa manera, hago lo que aprendimos en Santiago, que me convierto no solamente en un oidor, sino en un hacedor de la palabra. Entonces, iglesia, no solamente escuchemos sermones, no solamente leamos muchos libros, sino que preguntémonos: ¿estamos viviendo todas estas cosas? ¿Estamos obedeciendo la voz del Espíritu Santo? Porque como les dije, el Espíritu habla a través de su palabra. Y dijimos en el primer punto que el Espíritu es la guía. Entonces, una buena medida, si la iglesia está siguiendo la guía del Espíritu de Dios, es que tanto estamos obedeciendo la palabra. Y esto es muy importante, porque la iglesia que solo escucha se queda estancada. Pero la iglesia que escucha y obedece avanza, es llevada hacia adelante en la misión de Dios. Entonces, déjemelo por leer de una manera diferente. La misma frase, la misma idea, pero de una manera diferente. Estamos leyendo la palabra como un manual de inspiración o como las órdenes de nuestra misión. ¿Usted se imagina a Ethan Hunt de Misión Imposible poniendo el cassette o las gafas o lo que sea donde está el mensaje y empieza a sonar tu misión, si decides aceptarla, y empieza él a decirle: tiene que ir a tal lado, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y que Ethan Hunt diga: ay, pero tan seco, pero yo no siento nada, pero ¿por qué siempre me la hacía feo? Pero todo es muerte, pero todo es sacrificio. No, no quiero escuchar este mensaje. ¿Qué pasaría? Se acaba el mundo, porque Ethan Hunt siempre salva el mundo entero. Pero cuando va a escuchar el mensaje, él coge cada palabra y dice: claro, esto es clave. Los lugares a donde hay que ir, las personas a quienes hay que investigar, el suceso que está sucediendo, quiénes son los malos, cuál es la misión. Y cuando escucha, no dice: pues voy a pensarlo, voy a ver si la cumplo o no. Ay, es que hoy no me siento como para Misión Imposible. No, él conoce su llamado, él conoce su decisión y dice: esta es mi misión, voy a cumplirla. Hermanos, esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener cuando escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos la palabra y decimos: esas son mis órdenes, esa es mi misión, ese es mi llamado, ese es quien yo soy, ese es mi Señor al que yo llamo Señor, ese es mi Rey al que yo llamo Rey, y me acaba de hablar, me acaba de decir: mi deseo será obedecerle. No seamos una iglesia que acumula enseñanza, sino seamos una iglesia que da pasos de obediencia en la misión de Dios.
Permítame concluir este punto con la siguiente frase. La misión de Dios se vive obedeciendo su palabra, no solo conociéndola. La misión de Dios se vive obedeciendo la palabra y no solo conociéndola. Entonces, primer punto, dijimos que una iglesia que vive la misión de Dios es ¿qué? Es guiada por el Espíritu de Dios. Lo segundo que dijimos es que una iglesia que vive la misión de Dios es una iglesia que vive la palabra. Lo tercero que vemos en la iglesia primitiva es que era una iglesia que testificaba con valentía. Testificaba con valentía. Y quiero aclarar algo muy importante acá. Testificar de Cristo no es aprenderse una retahíla evangelística que usted debe decir. Testificar de Cristo no es memorizarse 5 versículos y luego como de alguna manera coger a alguna persona del parque y decirle, espere, voy a decir estos 5 versículos y le recito todo lo que me ha dicho y le recito el tratado que me sé y ya. ¿Qué es testificar? Testificar es dar testimonio de algo que yo he visto o que yo he vivido. Y eso es muy importante. Miren lo que dice Hechos 4, 19 al 20. Aquí están Pedro y Juan, delante del concilio que crucificó a Jesús, delante del concilio que hizo que su maestro muriera, en peligro de muerte. Habiendo hablado al pueblo de quién era Jesús, los llaman y les dicen, no hagan más esto, les prohibimos que ustedes sigan compartiendo el evangelio. Y Pedro y Juan dicen lo siguiente, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar y de decir lo que hemos ¿qué? Visto y oído. O sea, Pedro y Juan no estaban memorizándose un mensaje. Lo habían visto a Jesús. Habían oído sus palabras. Y llenos de esa palabra entonces, se fueron a predicar. ¿Y qué hacen? Van a la iglesia. Le dicen a la iglesia, iglesia, nos están prohibiendo que prediquemos el evangelio. ¿Y qué hace la iglesia? Ora. Se reúnen y dicen, vamos a orar. Y en el versículo 31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. ¿Y qué hicieron? Y hablaban la palabra de Dios con valor. Una vez más, no había problemas, hay dificultades y la iglesia ¿qué dice? Oremos. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a la búsqueda sincera de la iglesia de su ayuda? Enviar el poder del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el efecto del poder del Espíritu de Dios? Que la gente hable ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando la gente está llena de la palabra de Dios, hablan y hablan con valor. Y testifican a pesar de la dificultad, del miedo, de lo que esté pasando a su alrededor. Y de esa manera la iglesia habla sin miedo a que le fueran a decir, sin miedo a que le fuera a pasar. Entonces, iglesia, si nosotros queremos ser una iglesia que testifica, gloria a Dios por ministerios como el Ministerio de Evangelismo que busca capacitarnos, que busca ayudarnos a entender el evangelio, que busca ayudarnos a ver cómo lo podemos expresar de mejor manera. Pero encima de todas esas cositas hay un fundamento, debajo de esas cosas que ellos hacen, hay un fundamento de la esencia de la iglesia. Sin esa esencia, no importa cuánto nos capacite el Ministerio de Evangelismo, no vamos a ser testigos de Dios. Y esa esencia es lo que acabamos de escribir. Un deseo de dependencia del Espíritu de Dios, una vida llena de la palabra de Dios que la obedece y no solamente la escucha, y una disposición a obedecerlo. Y eso nos lleva a tener el valor de testificar. Cuando compartan con sus familias, cuando Dios le dé la oportunidad de compartir en su trabajo, cuando Dios le dé la oportunidad de hablar con alguien que está viviendo la vida, no piense en cómo le digo de qué manera cambio la conversación para hablarle las 5 leyes espirituales. No. Usted vive a Dios. Y usted vive a Dios en las condiciones que esa persona también lo vive. Si está teniendo problemas en su familia, usted sabe lo que Dios ha hecho en su familia. Usted es testigo del poder que Dios tiene para transformar vidas. Y no solamente la suya, hace parte de una comunidad donde usted ha visto a Dios obrando en las familias de otros. ¿De qué va a hablar?
de lo que usted ha visto y lo que ha oído. Usted conoce a Jesús porque se acerca a Él cada mañana, porque le vive, le obedece, y Jesús se encuentra trabajando en su vida a través del Espíritu Santo. ¿De qué va a hablar? ¿Va a hablar como el ciego? Yo no sé, pero lo único que sé es que yo antes yo era ciego y ahora veo. ¿Y quién me sanó? Jesús. Hablamos testificando de lo que Dios ha hecho. No importa la persecución, no importa la amenaza. Mira algo muy especial de la iglesia primitiva. El silencio nunca fue una opción para la iglesia primitiva. Nunca. Nunca lo pensaron en quedarse callados. Eso era lo más natural de ellos, era simplemente hablar. Y cada vez que hablaban salía de lo que estaban llenos. Salía Cristo en todas las conversaciones que ellos tenían. Hermanos, tenemos que entender esto. Y yo le ruego al Espíritu Santo de Dios que transforme nuestras mentes para que lo entendamos. Que seamos una iglesia que vive la misión. Una iglesia que vive la misión no espera condiciones favorables. No espera al momento como especial y perfecto y pacífico donde puedo testificar de Cristo, sino que habla de Cristo en todo lado. En la plaza, en el trabajo, en el vecindario. Hablamos de Cristo cuando salimos a compartir el salpicón ayer, pero también hablamos de Cristo el lunes cuando lleguemos al trabajo. Y hablamos de Cristo en todo momento. Y esta no es una labor de evangelistas. El evangelista tiene ese don especial que puede entablar esas conversaciones con el que sea, y Dios lo usa para enseñarnos a nosotros cómo hacerlo. Pero esa es la misión del evangelista, es la misión de la iglesia, es la misión que Dios nos ha dado a todos nosotros. Y por eso buscamos testificar de Él. Y permítame cerrar con esta idea. Quien vive la misión de Dios no puede callar su mensaje. Quien vive la misión de Dios no puede callar su mensaje. Entonces, una buena manera de usted preguntarse, ¿estoy viviendo la misión de Dios? ¿O estamos viviendo la misión como iglesia? ¿Estamos testificando? ¿Tú estás testificando de Cristo a tu alrededor? Si no, es un buen momento de decir, debo hacer algo. Y sigamos el ejemplo de la iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Orar. Orar. Debo buscar a Dios. Debo reunirme con aquellos hermanos que de pronto conmigo mismo tampoco estamos testificando a Dios, y orar y clamar y decirle, Señor, llénanos de esa convicción, llénanos de ese poder, llénanos de tu palabra, para que seamos una iglesia que no pueda callar el mensaje del evangelio. Y nuestro último punto, la última manera en la cual la iglesia primitiva es una iglesia que predicaba la misión, vivía la misión de Dios. Una iglesia que encarna, que vive la misión en la comunidad, en comunidad. Y esto era lo especial de la misión de Dios. Y creo que esto era lo que le daba el sello de garantía, el sello de veracidad a la iglesia. Jesús mismo lo había dicho en Juan 17, cuando Jesús está hablando acerca de cómo está enviando a la gente y enviando a la iglesia a continuar con la misión que el Padre le había dado. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En cómo se amen los unos a los otros. Que sean uno como tú y yo somos uno, para que la gente sepa que yo los he enviado. Y la iglesia primitiva lo hizo. Mire la manera en la cual vivieron. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes, los compartían con todos según la necesidad de cada uno. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía cada uno según su necesidad. Qué hermosa imagen de la iglesia. Qué hermosa imagen de todo lo que la iglesia se encontraba haciendo en ese momento. Viviendo verdaderamente como uno, amándose. Dígame, ¿qué clase de impacto podía llegar a tener esta iglesia
que dependía de Dios, lloraba constantemente, que vivía metida en la palabra y donde se predicaba la palabra con autoridad, que estaban buscando obedecer al Señor a Dios en todo, y encima de eso se amaban de tal manera que no había ni uno solo necesitado entre ellos. ¿Qué impacto tendría para una persona que llega de afuera y empieza a ver ese amor? Empieza a ver cómo se tratan el uno al otro. Empiezan a ver cómo están preocupados porque nadie tenga necesidad. Empieza a escuchar y a vivir y a ver, wow, esta iglesia practica lo que predica. Predican un Dios de amor y miren cómo se aman. Predican un evangelio de sacrificio y miren cómo se sacrifican los unos por los otros. Y ese impacto de la iglesia primitiva sellaba ese testimonio y atraía a las personas a Cristo. Las atraía. Y eso me parece supremamente importante. Y fíjese que no es un elemento o el otro, no, son todos juntos. Son todos juntos. Pero es que la manera en que nosotros vivimos como iglesia habla muchísimo a la gente de la veracidad del evangelio. Y permítame, les digo algo que está cercano a mi corazón. Póngame atención a esto, de pronto suena un poco a regaño, pero creo que es importante para nosotros. ¿De qué nos sirve como iglesia que venga una persona a nuestro culto y escucha canciones cristocéntricas que hablan claramente del evangelio? Ve una dirección que está llevando a la gente a Cristo. Luego escucha un mensaje que se predica la palabra con claridad. Pero cuando se acaba el culto, nadie la saluda. Nadie se acerca a ella. Nadie le muestra amor. Y sale exactamente igual como entró. Puede que todo esto anterior haga mella en su vida y por medio del Espíritu Santo. Pero no va a ser el sello y el impacto y la fuerza que va a tener si esa persona, encima de lo que escuchó, encima de el testimonio que ve, encima de la palabra que ha escuchado, ahora ve cómo se vive ese amor. Ve cómo la gente se acerca a ella. Ve cómo personas que no la conocen la saludan. De pronto la invitan a almorzar. La incluyen dentro de su grupo. Y entonces ve y vive en carne propia que esta es una iglesia que encarna el mensaje del evangelio y que no solamente le está diciendo Cristo te ama, sino está diciendo somos el cuerpo de Cristo y nosotros por lo tanto te amamos. La comunidad debe ser un mensaje vivo que atraiga a otras personas a Cristo. Debemos ser un mensaje vivo que atraiga a los demás al Señor. ¿Sí? Miren, no hay nada que aleje más a la gente que la hipocresía. Eso es algo que aleja a la gente de Dios, pero corriendo. Aleja a nuestros hijos. ¿Sí? Aleja a nuestros hijos, nada más empezando en la comunidad más cercana que tenemos, que es nuestro hogar. Si nuestros hijos ven que nosotros somos unos en la iglesia y otros en la casa, que en la iglesia decimos cosas muy bonitas, hacemos muchas cosas, pero en la casa no hay nada de Cristo, eso va a ser hipocresía y ellos van a ser, no quiero ese mensaje. Si la gente ve alrededor nuestro que nosotros somos una iglesia que habla de muchas cosas, que habla de Dios, que habla muy bonito, pero no mostramos el amor de Dios, lo van a ver como que rechazo, hipocresía. La comunidad, la manera en la que nos tratamos, la manera en la que vivimos, debe sellar el mensaje del evangelio. La misión se debe ver no solo por palabras, se debe ver por el mensaje de amor tangible de Dios en nosotros. Un amor tangible. ¿Sí? Dios ama a las personas. Nosotros somos sus manos y sus pies. Si Dios quiere abrazar a alguien, te va a usar a ti. Abraza al que lo necesita. Provee al necesitado. Habla con el triste. Expande tu visión de la iglesia. Y mira a aquellos que llegan. Hermanos, cuidemos a aquellos que nos visitan. Aquellos que están entrando por primera vez a esta comunidad. Démosles un trato especial. Todos, iglesia, no el ministerio de bienvenida. No nada más los ancianos. No nada más unos cuantos. Todos, iglesia. Celebremos
Celebremos cuando alguien viene a escuchar el mensaje del evangelio en medio nuestro. Celebremos cuando alguien tiene el interés de venir y de acercarse. Amémoslos, acerquémonos, interesémonos, mostrémosles el amor de Dios. Preguntémonos, ¿somos una comunidad que inspira a las personas hacia Cristo o una comunidad que se encierra en sí misma y vive muy bien y muy contenta, pero en sí misma? Entonces, haciendo un pequeño repasito aquí de lo que Dios nos ha hablado hoy. 4 ideas, las podemos colocar en la siguiente diapositiva, por favor, que aquí se trabó. Gracias. La primera, si la misión es de Dios, ¿qué debemos hacer? Seguir la dirección del Espíritu. La segunda, si la misión de Dios se vive obedeciendo la palabra, no solo ¿qué? Conociéndola. Tercera idea, quien vive la misión de Dios no puede callar su mensaje. Y por último, la misión de Dios se hace visible cuando amamos como Cristo. Hermanos, tengo un reto para ustedes. Dios de verdad colocó en el corazón de nosotros como liderazgo hablar de ese tema de la misión de Dios. Hoy acabamos. La próxima semana empezamos un libro precioso que es Segunda de Tesalonicenses. Pero el día de hoy yo quiero que nos retemos como iglesia en todas las áreas que acabamos de escuchar. Quiero retarlos, iglesia, a que oremos más. De verdad, a que busquemos el rostro del Señor, a que le demos la importancia que debe ser a los momentos de oración como congregación. Quiero retarlos, iglesia, a que sigan. Tenemos cosas muy buenas. Y esto ojalá no nos suene un regaño decir todo está mal. No, hay muchas cosas excelentes a sus pies. Dios está haciendo cosas preciosas en esta iglesia. Dios ha levantado muchas personas con amor sincero. Y esto no es una charla para decir estamos haciendo otras cosas mal. No, esto es algo para decir qué bueno lo que estamos haciendo, podemos hacerlo mucho mejor. Sigamos en ese camino y busquemos la misión de Dios. En noviembre, el 15, 16 y 17 de noviembre, tenemos nuestro campamento de obreros de Aposento Alto. El tema de este año es la misión de Dios. Y el propósito de ese campamento es levantar un grupo de personas de cada iglesia que desee estudiar este tema y que quiera comprometerse a decir, quiero ser parte de un grupo que pueda animar a mi iglesia y estarle constantemente recordando a la iglesia cómo podemos ser parte de la misión de Dios. Y yo quiero invitarlos a cualquier miembro de esta congregación en que no por emoción, no por esta charla, sino habiendo escuchado ya 4 sermones acerca de esto, considere, no me diga hoy, pero vaya a casa y órelo. Si usted quiere participar de ese campamento, dígame. Va a requerir un sacrificio, hay un estudio previo a ese campamento, hay un esfuerzo para ir, pero necesitamos ese grupo de personas. Así como evangelismo ha sido un ministerio increíble para impulsarnos a evangelizar, como alabanza es un ministerio increíble para hacernos meditar en quién es Cristo mañana tras mañana en los domingos, como escuela dominical es un ministerio hermosísimo que nos ayuda a ver cómo llevar la palabra de Dios a nuestros hijos. Queremos ese grupo de personas que quiera servir a la iglesia, que quiera hacer ese recordatorio constante acerca de la misión de Dios para nosotros. Entonces, por favor, considérelo y órelo y piénselo. Y para terminar, quiero que nos pongamos de pie, por favor, y miremos la última diapositiva que tenemos aquí al frente. Y quisiera que declaráramos lo que está diciendo esta diapositiva juntos, en voz alta. Esta es la respuesta que deberíamos tener frente a la palabra de Dios. No sé, espero que sí, lo vayamos a vivir. Espero que sacamos con el compromiso de decir, quiero hacerlo. Pero por ahora queremos decirlo y que nos quede grabado en el corazón. A esto queremos salir. Así que a la cuenta de 3 lo vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. La misión es de Dios. Seguimos su espíritu, obedecemos su palabra, anunciamos su Hijo y vivimos su amor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y por los retos que ella nos deja, mi Señor, y por la manera en la cual tú constantemente nos haces ver como en un espejo
y nos haces ver no solamente las hermosas cosas que ya has hecho en la iglesia, sino todas esas pequeñas cositas donde todavía necesitamos ser más parecidos a Jesús y obedecerte más. Aquí está la iglesia, aquí estamos nosotros, aquí está la iglesia de Aposento Alto a sus pies. Te rogamos, yo te ruego hoy en nombre de esta congregación, que tu Espíritu Santo sea obrando en medio nuestro y trayendo una convicción profunda y real que nos haga querer vivir tu misión, que nos haga querer alcanzar al mundo entero y a todas las naciones, Señor, con tu evangelio, que nos haga buscarte, mi Señor. Te ruego que levantes de esta congregación personas valientes y esforzadas, mi buen Señor, que sean testimonio tuyo en sus trabajos y en sus hogares, que puedan a todo el mundo contarle las grandes maravillas que Jesús está haciendo constantemente en nuestras vidas, mi Señor. Te suplico que coloques en el corazón de esta iglesia el orar por los perdidos, el orar por los que no han sido alcanzados con tu palabra, el poder, mi buen Señor, ser parte del avance mundial que la iglesia está haciendo para que todo el mundo escuche que Cristo es el Señor y que tú vuelvas pronto por nosotros. Te ruego, mi Señor, que nos muestres en qué podemos invertir nuestra energía, nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones o incluso las personas que tú quieras levantar y que podamos cumplir con esa gran comisión. Te suplico que nos des el valor, la obediencia, la humildad, para que si algún día, mi Señor, en oración y dependiendo de ti, tú dices, apártenme a uno de ellos, porque lo voy a enviar. Y lo voy a enviar lejos, lo voy a enviar al África, lo voy a enviar a otro lugar, o de pronto voy a enviar aquí cerca, Señor, no sé. Que tengamos el valor de decir, sí, Señor, lo haremos, obedeceremos. Haznos una iglesia que cumpla tu misión. Ayúdanos a seguirte, oh Espíritu de Dios, ayúdanos a escucharte. Ayúdanos a ser esa iglesia que te obedece en todo, Señor, y que anunciando a tu Hijo convenzamos a otros con tu amor. En el nombre de Jesús oramos.